Radio El Pensamiento tiene el agrado de presentar su programa estelar, El Despunte de la Información, con nuestro director Alan Tefel Alba. Adelante. Muy buenas a todos, ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Radio El Pensamiento 880, tenemos transmisión continua a las 24 horas del día online. El despunte está en TikTok, que sigue subiendo la audiencia. Es tremenda la audiencia de TikTok. Estamos en YouTube también. Muchos de nuestros oyentes se han cruzado de YouTube a TikTok, Spotify y Facebook. En Facebook también tenemos una magnífica audiencia. Miren, las autoridades educativas informaron que en los próximos días se hará entrega del bono complementario de 3.000 córdobas a los estudiantes de 11º grado de bachillerato. Este es un gran gesto del gobierno porque los gastos por esta época del año se aumentan. Y para las promociones se necesita platita y los precios suben en los mercados. En el mercado oriental hasta se duplican los precios de los uniformes o de la ropa apropiada para esta época. Así que es un gesto más del cual no se habla allá afuera, pero yo hablo porque sé que tengo gran audiencia tanto en Nicaragua como en los Estados Unidos. En Costa Rica tenemos muy buena audiencia, en América del Sur y en España. También hemos recibido reportes de Senegal, en el África, así como también de Finlandia, ¿verdad? No solamente a los bachilleres les están dando ese bono, que es un gran gesto del gobierno, sino también a los niños egresados de los primeros, de antes de llegar a primer grado, ¿verdad? Así es que es bueno destacar esto para que se sepa. Realmente además tenemos el mejor hospital oncológico para el cáncer aquí en Nicaragua, ¿verdad? Y aquí se atienden indistintamente a las personas de las distintas clases sociales, con la seguridad de que el mejor equipo lo tiene en estos momentos el Ministerio de Salud. También se ha anunciado que el día 20 de noviembre se va a estar pagando el aguinaldo a los empleados públicos. O sea, para que hagan sus compras temprano, y es importante también esto, porque al llegar, digamos, el mes de diciembre, los precios se disparan. Entonces, si les pagan un poquito antes, seguramente tomarán mejores precios para la Navidad que ya propiamente en el mes de diciembre, ¿verdad? Por otro lado, un disturbio meteorológico amenaza con convertirse pronto en un sistema de baja presión y potencialmente en tormenta tropical. Sería la tormenta Sara, advirtió el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Este fenómeno es uno de los que podría reforzar las lluvias en los próximos días aquí en Centroamérica, particularmente en Nicaragua. Recuerden que los suelos están saturados por la agua y pueden haber desprendimientos amenazando la vida de las personas. Hay que tener mucho cuidado y poner mucha atención a los reportes meteorológicos, que aunque no son exactos, aún el del Centro Nacional de Huracanes de Miami, se aproximan. También se espera para los próximos días que una tormenta tropical con características de huracán en las escalas 1 o 2 esté tocando Cabo Gracias a Dios y se extienda posteriormente hacia Honduras, aunque son impredecibles. Los huracanes son impredecibles. Este año los golpes de los huracanes han sido fuertes en Cuba. Cuba está necesitando apoyo de América Latina por los daños que ha recibido en los Estados Unidos, así como también en México.
particularmente la zona sur de México ha sido muy afectada por los huracanes. Sobre lo que les decía del cáncer, tengo un reporte a mano que dice que el nuevo Centro Oncológico Nacional ubica a Nicaragua en el primer lugar en Centroamérica en cuanto a la atención de todo tipo de cáncer de forma gratuita. La medicina para el cáncer es carísima. Y se lo digo por experiencia personal. Hay un familiar muy querido que tengo a quien se le había detectado un tumor. De suerte y gracias a Dios no es cancerígeno, pero los exámenes exceden hasta los $3,000 y $4,000 y los laboratorios son duros para cobrar, ¿verdad?, en este tipo de exámenes. Pero ahora tenemos, digamos, ese centro oncológico que seguramente va a darle mucha oportunidad a personas que están condenadas por esa enfermedad tan dañina y que realmente atenta contra la vida de las personas. Este nuevo centro está ligado a los acuerdos alcanzados con la Federación de Rusia. Miren qué importante es la amistad de Nicaragua con países que le tienden la mano para instalar medicina nuclear a favor de las personas con cáncer a fin de salvarles sus vidas. Esto viene a ampliar la red hospitalaria especializada en cáncer y será el primer centro completo para la captación, diagnóstico, tratamiento y curación del cáncer. Estamos posicionándonos como un país de referencia según la región. O sea, en cualquier parte del mundo el tratamiento del cáncer es carísimo, ¿verdad? También la vicepresidenta de Nicaragua ha dado informes en relación con las exportaciones. 2/3 partes de los derivados de los quesos que se producen por parte de los ganaderos y las plantas lácteas del país se exportan a El Salvador, Estados Unidos y Guatemala, de acuerdo con un informe del Ministerio Agropecuario. Según el informe, entre enero y octubre de este año, la producción de queso, quesillo, mozzarella, cheddar, entre otros tipos de queso, asciende a 141.300.000 libras. O sea, esa es la exportación que tenemos de queso. El 67% de la producción se destinó a la exportación y el 33% de los volúmenes de queso se destinó al mercado nacional. Por lo menos estamos obteniendo divisas, porque también en la medida, digamos, que el país va creciendo con la inversión que se viene haciendo el gobierno, pues hay que pagar. Y se necesitan los dólares porque los préstamos definitivamente son en dólares para poder desarrollarnos en Nicaragua. Y el desarrollo que estamos logrando hoy en día en el país supera a cualquier país centroamericano. Estamos en paz. Y la paz da lugar casualmente al desarrollo. Si estuviéramos en conflicto, realmente no sería tan fácil la cosa, ¿verdad? Y no hemos dejado de trabajar. Hay una noticia interesante. No hace mucho que se murió la reina Isabel de Inglaterra, coronaron al rey Carlos III. En este informe que tengo a mano dice que el obispo de Canterbury dimite tras ser acusado de encubrir abusos sexuales. Este es el que coronó al rey de Inglaterra. Espero que esta decisión deje en claro cuán seriamente entiende la Iglesia de Inglaterra la necesidad de cambio y nuestro profundo compromiso en crear una iglesia más segura, expresó Justin Welby. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, anunció que dimitirá de sus funciones luego de que varios miembros de la iglesia inglesa solicitaran su renuncia por haber encubierto cientos de abusos sexuales hacia menores perpetrados por sacerdotes ingleses. Es una barbaridad. ¿Para qué se meten al sacerdocio o a predicar la palabra si conocen muy bien cuáles son los pecados capitales? O sea, enmascarar es como aquellos que hacen política con sotana.
no tienen el valor, como tuvo García Laviana o Camilo Torres en Colombia, de quitársela y enfrentar, digamos, gobiernos que no les gusta sin sotana. La sotana sencillamente los encubre, ¿verdad? Sencillamente así. Pero esto es lo que está pasando en la iglesia inglesa. Por otro lado, en los Estados Unidos se está hablando mucho de que pueden nombrar como secretario de Estado a un latinoamericano, Marco Rubio. Este se nacionalizó estadounidense, es un hombre con características de derecha. Y me parece que Trump, en un momento dado, cuando la bala le rozó la oreja, quiso enmendar sus actitudes anteriores, pero nombrar a este hombre como secretario de Estado, que es el puesto más importante después del presidente de los Estados Unidos, le va a tensionar las relaciones a Trump. O eso es lo que quiere. Porque este es un hombre que despotrica continuamente contra gobiernos, digamos, que no le gusta, como Nicaragua, Venezuela y Cuba, y la misma Bolivia, ¿verdad? Entonces, es un peligro para el mismo Trump, que ha anunciado que quiere acabar con las guerras. Este hombre le va a traer conflictos, pero es su decisión. Sería el primer individuo de origen latinoamericano que llega a la Secretaría de Estado, que es el puesto, como les dije, más importante para la presidencia de los Estados Unidos. Pero el peligro es ese. Por mucho que quiera traer la paz con un individuo como ese, realmente lo que va a hacer es tensionar relaciones con varios gobiernos de América Latina, ¿verdad? Hay una cuestión que me llamó mucho la atención. La Corte Suprema de Massachusetts mandó a una mujer a devolver un anillo con valor de $70,000 que le había dado el novio. Rompieron relaciones. Entonces el novio le pide el anillo de vuelta, ¿verdad? La cosa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de Massachusetts y la Corte ha resuelto ordenarle a la mujer que devuelva el anillo. Yo siempre he pensado, ¿verdad?, que cuando uno da algo es para siempre, ¿verdad? Y que ese tipo de cosas no deben de ser. Es como aquel que es casado o tiene su compañera de vida y le compra cosas y de repente se pelean y quiere llevarse las cosas que dio. No, lo que se da no se quita. Y hay un dicho que recuerdo cuando yo estaba chavalo que decía: lo que se da no se quita porque en las puertas del cielo se desquita. O sea, pero realmente son las leyes de los Estados Unidos y ellos saben cómo las administran, ¿verdad? Por otro lado, en Haití le dispararon a un avión de Spirit, los pandilleros que son los que dominan realmente la zona. Esas fuerzas que llegaron de Kenia no han podido hacer mucho para confrontarlo. Entonces, hay una disposición del gobierno de Estados Unidos de no permitir a sus líneas aéreas durante un mes no ir a Haití. En cambio, Spirit y JetBlue han anunciado que se retiran definitivamente en sus viajes a Haití. Haití realmente se ha convertido en el país más peligroso en América Latina. Hay dos países peligrosos: Haití y Costa Rica. Costa Rica están dominados por los narcotraficantes, hay conflictos y balaceras entre los narcotraficantes continuamente, hay muchos secuestros y mucho fentanilo también. En Haití los pandilleros lo que tienen son aspiraciones de poder, ¿verdad? Además de que ganan dinero con el asunto de la droga. Pero en Costa Rica el problema es que los carteles mexicanos se disputan la clientela y el envío a Europa de droga. Se ha mencionado siempre insistentemente que Costa Rica es la bodega de la droga en Centroamérica, y por eso los enfrentamientos de pandilleros que ahí se dan, por un lado, y por otro lado el sicariato. En Costa Rica mandan a matar a domicilio, ¿verdad? Esa es la realidad. Por otro lado, parece que tiene rebelión en la granja Trump.
Dice Mark Rutte, que es el nuevo secretario de la OTAN, que ha llegado el momento de que la OTAN, dice, tome decisiones propias en los Estados Unidos. Realmente ellos dependen de los Estados Unidos, los europeos, y ese es el motivo del vasallaje que ustedes han visto en este conflicto de Ucrania, ¿verdad? Por otro lado, Borrell también dio declaraciones contra los Estados Unidos y contra lo que Trump piensa hacer. Dice Trump, ¿verdad? Aunque con esto de Marco Rubio como secretario de Estado me hace reflexionar sobre aquel dicho que dice que la gallina que come huevos ni que le quemen el pico. A pesar del balazo que le rozó, parece que Trump sigue siendo el mismo. Entonces, llegó Josep Borrell a Ucrania ofreciéndole más plata a Zelensky, el gran ladronazo que tiene ese país, y más armamento, ¿no?, para que la trascienden. Ahí hay grandes negocios en esa guerra de Ucrania que siempre he considerado innecesaria, pero que ha sido ventajosa para delincuentes como este Borrell y la Ursula von der Leyen y otros que realmente han hecho gran negocio, ¿verdad?, con esa guerra de Ucrania. El euro está de capa caída después del triunfo de Trump y los anuncios que había hecho de que quería acabar con la guerra, pero por la víspera se saca el día, ¿verdad? Eso de nombrar a Marco Rubio como secretario de Estado nos anuncia tensiones en América Latina y el resto del mundo. Se las da de muy derechoso, y esas tensiones, digamos, pueden afectar los propósitos que dijo Trump que tenía, y que el balazo cerca de su cabeza lo había hecho cambiar. Pero vuelvo a lo mismo, la gallina que come huevos ni que le quemen el pico, ¿verdad? Europa continúa en su gran crisis. Estados Unidos le había ofrecido durante el gobierno anterior de Trump de que ellos le iban a vender el gas y dejaban de comprarle a Rusia, pero lo cierto es que se lo venden más caro, y esto los tiene en una enorme crisis a los europeos, particularmente Alemania, que está en estado de quiebra, ¿verdad? Alemania se le consideraba el motor de Europa, pues parece que ahora es un motor o que está desvielado o que los anillos están pasando aceite, pero la economía alemana está en pleno declive, de tal manera que van a hacer elecciones adelantadas, porque realmente las grandes fábricas en Alemania y las productoras de vehículos como Mercedes-Benz y Volkswagen están emigrando, porque es imposible poder sobrevivir y competir en el mundo con los precios actuales del gas, que antes lo compraban barato a Rusia y ahora lo compran caro a los Estados Unidos y a países de Oriente Medio, ¿verdad? Entonces, esto ha hecho que se cierren varias fábricas de automóviles eléctricos en Europa y que Europa esté en estado de quiebra. Ahora, en el precio del gas han sido bien claros en los Estados Unidos. Las empresas se hicieron para ganar y no van a estar con mayores consideraciones con los europeos, y a eso se debe la crisis. El petróleo, el gas de los Estados Unidos se vende entre un 40 y un 60% más caro, y la energía realmente en Europa en estos momentos está carísima. Ya no tienen la energía barata que les vendía Rusia, tanto en petróleo, en gas y en carbón, ¿verdad?, que es con lo que se calentaban ellos y echaban a andar su fábrica. Por eso decía, hay rebelión en la granja, porque me llama la atención esa declaración de Rutte y de la OTAN y de este hombre Josep Borrell, quien dice que ya es momento que Europa actúe por sí misma sin el tutelaje de los Estados Unidos, que viene desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Este Borrell sigue atizando el fuego, ¿no? Ya se va, porque es el canciller de la Unión Europea, pero antes de irse sigue haciendo daño. Son dañinos, ¿verdad?
ellos no se exponen en esta guerra, los que mueren son los jóvenes. En Ucrania va a ser difícil reponer la juventud, especialmente de varones que han muerto en esta guerra, porque muchos se fueron y otros han muerto en esa guerra. Los usan de carne de cañón a los más jóvenes y los mandan adelante, ¿verdad? Para que mueran. Le están dando 331 mil millones de dólares la Unión Europea a Zelensky en cuanto a los intereses de los rusos, pero ya se le ha dado bastante. Por ejemplo, los europeos han dado más de 300 mil millones para la guerra de Ucrania y los Estados Unidos 220 mil millones de dólares. Y yo me pongo a pensar cuántas cosas positivas se habrían hecho en el mundo en lugar de promover la guerra como lo están haciendo. Pero de todas maneras están las promesas de Trump, a ver si cumple, ¿verdad? Aunque me da mala espina con el nombramiento de Marco Rubio al frente del Departamento de Estado, de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, que es el que maneja las relaciones internacionales. Ya la cifra de 50.000 muertos por los bombardeos de Israel sobre Gaza y sobre el Líbano asciende a más de esa cantidad. O sea, este es un terrible genocidio en que el mundo prefiere no decir nada. Ahora, Trump definitivamente va a buscar cómo destruir los BRICS y ya tiene su topo. ¿Oh? El topo es Lula, el gran traidor, ¿verdad? El gran traidor que ahora se rasga las vestiduras después de haber vivido la mayor parte de su vida, porque es un hombre muy mayor, como dirigente obrero. Ahora cambió, ¿verdad? Y se ha puesto en evidencia, digamos, de que es el topo, como les dije, que tiene Estados Unidos en los BRICS, y va desde adentro, va a buscar cómo hacer daño, pero es muy difícil. China es muy poderosa y dentro de los BRICS también hay países muy poderosos que ya están hartos de las sanciones de Estados Unidos y Europa y están buscando alternativas y por eso se hicieron los BRICS. A veces pienso que a este Biden le debían de hacer un monumento, los de los BRICS, porque ha incentivado ese organismo internacional de países, porque entre más sanciones ha impuesto, más gente, más países quieren sumarse a los BRICS, que son una alternativa realmente frente a esa arma que se está utilizando ahora, como son las sanciones a los países. Aquí nos hicieron daño, especialmente Petronic, pero ya están abiertas las gasolineras y se está atendiendo al público. Son gasolineras muy bonitas, muy cómodas y se han hecho en todo el país. Cuando aquí sancionaron a Petronic, se fueron miles de trabajadores a la calle. Para eso sirven las sanciones. Es como en Cuba. O sea, si se hace un pedido, por ejemplo, de esa para inyectar jeringa, la jeringa, pueden sancionar, digamos, al que le venda a Cuba jeringa. Es parte de los derechos humanos de que tanto se habla, ¿verdad? Que se respetan, y hasta ahí llegan las cosas. Estados Unidos sigue y seguramente ahora con el topo que tienen en los BRICS, que es Lula, y si llega Marco Rubio a la Secretaría de Estado, pues sigue aspirando a las riquezas de Venezuela, ¿verdad? Los venezolanos han sido fuertes y han enfrentado realmente las sanciones que les han impuesto, ¿verdad? Porque no es un gobierno obedientío como son la mayoría de los países europeos. Hay un anuncio bonito, miren, a partir del 20 empiezan los altares en la avenida de Bolívar a Chávez, todos los años se hacen. Son miles de personas las que van a ver los altares, incluso llegan a cantar la Purísima, ¿verdad? En esos altares la gente sin posibilidades, por ejemplo, de ir a dar
de ir a hacerle en la casa, la hacen ahí, ¿verdad? Y ahí llegan autobuses incluso con personas que van a cantar la Purísima a determinado altar. Después de la Purísima, que esto termina el 7 de diciembre, se hacen, digamos, los cantos al Niño Dios y se cambia completamente, digamos, lo que es los altares de la Purísima y se hacen nacimientos. O sea, es muy lindo esto, y si pueden venir del extranjero a ver, digamos, la Avenida Bolívar a Chávez, por esta época del año, la Navidad aquí se celebra muy bien, ¿verdad? Lo mismo las iglesias, tanto católicas como evangélicas, y el gobierno celebra muy bien de la Navidad desde hace muchos años. Ya se están adornando las rotondas con motivos navideños y los aires definitivamente cambian, aspirando, digamos, a pasar un buen mes de diciembre, ¿verdad? Como decía mi hijo Alan David, la gente le echa la casa por la ventana en diciembre, pero enero es duro. Es la época de lo que aquí le llamamos la palmazón, la época de la entrada a clase, y con los cuadernos y los libros más caros cada año, a pesar que no pagan impuestos de introducción, realmente se le dificulta la vida al padre de familia. Bueno, es todo por hoy. Nuestra invitación para mañana a esta misma hora en El Despunte, más noticias y comentarios en breves momentos. Hasta aquí, el despunte de la información nacional e internacional, con nuestro director Alan Tefel Alba.